vamos a dar inicio entonces a la primera mesa técnica de la tarde, titulada Fraseología, lindes y deslindes, a partir de la obra académica. Perdón, que esto, no sé por qué salió esto acá. Ok, ahí sí. Ahora sí. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de contenidos centrales de la mesa y luego le voy a dar la palabra a mis estupendos y maravillosos colegas. Voy a presentarlos muy brevemente. Tenemos a la profesora Soledad Chávez, que está a la izquierda, quien ya conocen, ¿verdad? Pero de todas maneras la voy a mencionar en honor a la grabación, a las personas que estén por vía telemática, que estén escuchándonos recién ahora en la tarde, y porque probablemente todo esto va a quedar como videos independientes. Entonces, por esta razón voy a volver a leer las biodatas. Soledad Chávez Fajardo es directora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile, profesora asociada, enseña lingüística románica, historia de la lengua española y lexicografía española. Doctor en estudios hispánicos, máster en lexicografía hispánica y magíster en lingüística, se dedica a la lexicografía, tanto en la elaboración de diccionarios como en su historiografía y crítica. Es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, sillón 14, desde 2021. Actualmente investiga en lingüística misionera en Chile, lexicología y en historiografía de la lingüística aplicada. Es autora de los libros Diccionarios del Fin del Mundo, Fondo de Cultura Económica 2022 y Elementos de Lexicografía Hispanoamericana Fundacional del año también 2022. Luego tenemos a doña Victoria Espinosa, profesora de castellano y magíster en lingüística, doctora en ciencias humanas, mención lingüística, que se desempeñó como académica de la Universidad de Chile y de la Universidad de Tarapacá. Ejerció docencia en las asignaturas de dialectología, fonética y fonología y español de América de la carrera de pedagogía en castellano. Su investigación se ha centrado en dialectología, fonética y fonología y lenguas indígenas. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y publicado diversos artículos en revistas de corriente principal. Ha ejercido varios cargos de responsabilidad académica, donde los más recientes son presidenta de la Comisión de Lexicografía desde el año 2017, directora de la Junta Directiva de la UFRO, vicerrectora académica de la Universidad de Tarapacá hasta 2014 y consejera en Consejo del Libro y la Lectura del Ministerio de la Cultura hasta 2015. Actualmente es profesora emérita de la Universidad de Tarapacá y secretaria de la Academia Chilena de la Lengua. A mi derecha tenemos a don Guillermo Soto, el director de la Academia Chilena de la Lengua. Él es profesor titular en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, en el Departamento de Lingüística y en el Centro de Estudios Cognitivos de esa universidad. Es magíster en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Lingüística Hispánica por la Universidad de Valladolid. Como investigador y académico, se ha especializado en la relación entre mente y lenguaje y en el análisis gramatical del discurso. Y más a la derecha, ¿no es cierto?, tenemos al profesor Abelardo San Martín, que también nos acompañó en la mañana, profesor asociado del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, es director del Boletín de Filología, una de las publicaciones en lingüística hispánica más antiguas de Latinoamérica, y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Sus principales áreas de interés son la creación léxica en la prensa chilena y el análisis sociolingüístico y pragmático del español hablado en Chile. En los últimos años se ha dedicado de modo preferente a la descripción del empleo de los marcadores del discurso en el habla chilena. Y por último, vamos a presentar a la doctora Lucía Martínez Rojas, que ella sí es primera mesa en la que está el día de hoy. Ella es profesora docente asistente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en lingüística, también por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en lingüística por la Universidad de Chile y licenciada en letras hispánicas por la Universidad Católica. Sus áreas de investigación son la gramática y la semántica del español, la lingüística latina, la lingüística diacrónica, el español colonial de Chile y actualmente la fraseología. Desde el 2016 trabaja como docente de la Facultad de Letras UC, donde imparte los cursos Historia de la Lengua, Lengua Latina e Investigación en Lingüística, y desde el año pasado se desempeña como miembro del equipo de redacción del Diccionario Fraseológico Panhispánico de la ASALE. Y no sé, ¿acaso tú puedes...? Ya.
Yo voy a presentar entonces, para que no se presente ella a sí misma, a la doctora María Natalia Castillo Fadich, profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, electa el año que acaba de terminar. Es doctora en Filología Hispánica, también por la Universidad de Valladolid. Es máster en Lexicografía Hispánica por la Real Academia Española y magíster en Lingüística y licenciada en Letras por la Universidad Católica. Ha desarrollado investigación interdisciplinaria y aplicada en lexicografía, en el campo también de la salud y en la educación, principalmente con enfoque lexicológico, sociolingüístico y de lingüística de corpo. Actualmente es coordinadora y redactora del Diccionario Fraseológico Panhispánico que desarrolla la ASALE. Es co-investigadora de un proyecto Fondesit Regular e investigadora responsable de un proyecto de la Dirección de Investigación de la Universidad Católica. Entre sus publicaciones destaca el Diccionario Léxico Básico del Español de Chile, obra que obtuvo el premio Rodolfo Oroz 2022 al mejor libro de lingüística del bienio. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias. Yo voy a ser la más breve de este panel, espero, para darle el paso a mis queridos compañeros de mesa, que son un lujo asiático. Estoy muy agradecida de tenerlos aquí. Un saludo a todos los presentes, a todas las autoridades, académicos, amigos y a quienes nos ven por vía telemática. Hay algunos elementos que ya hemos ido repitiendo y yo creo que los que antes de estar aquí no sabían lo que era una unidad fraseológica ya lo van teniendo bastante claro, así que voy a ser muy sintética y voy a partir por el texto que tenemos aquí en pantalla, y es que todas las locuciones son unidades fraseológicas, eso lo tenemos claro, pero no todas las unidades fraseológicas son locuciones. Por lo tanto, hay muchas de las unidades fraseológicas que se han ido nombrando, que han ido apareciendo en los ejemplos, que sí son unidades fraseológicas, pero que no corresponden al concepto de locución. Entonces, la idea de esta mesa es entrar en las delimitaciones, hilar un poquitito más fino. ¿En qué tipos de locuciones nos vamos a enfocar? Exclusivamente en las locuciones sustantivas, adjetivas, verbales y adverbiales. ¿Por qué razón? Porque solo estos 4 tipos son los pertinentes para el diccionario fraseológico panhispánico. No es que no nos interesen los otros tipos de locuciones, sino que por un corte metodológico, al menos en una primera versión de este diccionario, estos van a ser los 4 tipos con los que vamos a partir. Este es un diccionario, se ha mencionado, pero lo vuelvo a reiterar, es un diccionario nativo digital que va a estar en la página de www.rae.es entonces va a tener una planta muy similar a la del DLE, Diccionario de la Lengua Española. ¿Cuál es nuestro marco teórico aquí fundamental? Y esto también quiero ser muy enfática. El marco teórico preferente son las obras académicas. No porque no se valoren otros trabajos que pueden venir desde afuera de los trabajos que ha ido sacando la Asociación de Academias, sino porque necesitamos que nuestros diccionarios sean consistentes, sean compatibles y estén en armonía con las demás obras que forman parte de toda la constelación de obras de la SALE. Vale decir que nosotros no clasifiquemos como locución algo que en algún otro diccionario contemporáneo o en la última versión de la gramática, por ejemplo, no sea considerado locución. Ese es un punto importante. Recordemos que estamos frente a un área que es nueva, el área de la fraseología. Es un área donde también hay bastante discusión acerca de distintos conceptos, de ciertos lindes y deslindes. Por lo tanto, es muy importante enfatizar este marco. Aquí tenemos una imagen de la última versión de la nueva gramática de la lengua española que salió el año pasado. Evidentemente se considera también la primera edición del 2009, se consideran las publicaciones de síntesis que están contenidas en el sitio web de la RAE, la gramática manual, etcétera, pero
La idea es que siempre estemos actualizados a lo que nos indica la última versión de este manual. No como una especie de Biblia, ¿no es cierto? No es que encontremos que todo lo que diga la SALE es algo perfecto porque viene de la SALE, sino que hay grandes lingüistas, grandes gramáticos que están trabajando al servicio de estos manuales, de estos textos, y al servicio de estas delimitaciones. Entonces, la idea es que esto sea un trabajo en equipo, como habló nuestro director en la mañana. Nosotros, esto no vamos a hacer diccionarios de autor, sino que estamos haciendo diccionarios corporativos, y estos diccionarios se vienen a insertar no solamente en el trabajo de la Academia Chilena de la Lengua, sino en el concierto internacional de las obras académicas. Esto es algo que en lo que quería ser muy enfática. Los temas que vamos a tratar en esta mesa, y está marcado el mío porque como estoy adheriendo a la mesa voy a ser la primera en hablar, vamos a partir por los principales problemas de delimitación de las locuciones sustantivas, compuestos y colocaciones. Vamos a continuar por los criterios para distinguir las colocaciones, frases y paremias. Vamos a hablar del criterio de transparencia semántica en la delimitación de locuciones principalmente adjetivas, del límite entre las locuciones verbales y las construcciones con verbo soporte, de los aspectos pragmáticos de la delimitación de locuciones y de las locuciones adverbiales y sus dificultades de delimitación. Estos son los temas que vamos a tratar en esta mesa. El orden de presentación no va a ser exactamente este, sino el que tenemos dispuesto con el equipo técnico, pero estos son los temas generales de la mesa. Voy a partir ahora con el primer tema que dice relación con los principales problemas de delimitación de las locuciones sustantivas. Lo primero es plantearse qué es una locución, y ya hemos estado viéndolo durante la mañana, aunque hemos estado hablando más bien de qué es una unidad fraseológica, pero yo sé que hay personas que se integran ahora en la tarde, entonces vamos a partir por una definición muy simple. Una unidad léxica pluriverbal. Aquí tengo dos elementos. El primero, el concepto de unidad, es algo que está funcionando de manera unitaria, que es léxico, que corresponde, ¿verdad?, al universo del léxico de una lengua, y que es pluriverbal porque está compuesto por más de una palabra. Está compuesto por más de una palabra, pero funciona como una unidad léxica. Por eso es pluriverbal y no es plurilexical. Entonces, es una misma unidad léxica, pero pluriverbal. En otras palabras, un grupo de dos o más palabras que funciona como si fuera una sola palabra. O sea, todo este grupo entero funciona como si fuera una sola palabra. Por otra parte, en la locución, el significado de la locución, y esta es una característica muy importante, es distinto del significado de la suma de los formantes de la locución, de modo que A más B no es igual a A más B, sino que es igual a C. Esta es otra característica general de lo que entendemos como locución. Estoy yendo a los elementos basales, insisto, sobre todo para los que recién nos acompañan en esta tarde. Las locuciones tienen otra característica, y es que en la medida en que son formas fijas, se registran en los diccionarios, y en eso difieren de otros tipos de unidades que son más libres y que no tenemos espacio, ¿no es cierto?, para registrar en los diccionarios. Bien sabido es que los diccionarios registran lo que se va volviendo norma, ¿verdad? Y no todas las múltiples posibilidades que tiene una lengua de realización o de combinación. Entonces, estas locuciones que se van fijando sí necesitan ingresar a los diccionarios, o sí pueden ingresar a los diccionarios. Muchas de ellas no han ingresado a los diccionarios. ¿Por qué? Porque es muy difícil abordarlas. Esa es básicamente la razón. Aquí tenemos un ejemplo, que es un ejemplo para trabajar con las famosas locuciones. ¿Qué tenemos aquí en pantalla? ¿Qué hay? Pata de gallo. Pata de gallo, pero acá tengo 3 patas de gallo. Tengo la tela pata de gallo, que es
un tipo de tejido, un tipo de diseño, pata de gallo. Tengo las patas de un ave llamada gallo y luego tengo, ¿sí? Bueno, también es verdad, toda la razón. Muy bien, tiene toda la razón. Hay dos patas de gallo, tiene toda la razón, la pata izquierda y la derecha además. Y luego están esta pata de gallo como las arruguitas que se forman alrededor de los ojos y que por supuesto nosotros ninguno tiene, ¿no es cierto? Otras personas pueden llegar a tener esas cosas. Entonces, si ustedes se fijan, cuando pienso en el gallo y sus patas, ¿eso está en combinación libre o está fijo? Las patas del gallo, la pata de gallo, la pata izquierda del gallo. ¿Eso es libre o está fijo? Eso es libre. Eso es libre y puedo hacer un análisis gramatical. En cambio, si yo digo, fulanito tiene patas de gallo, ¿verdad? Eso es algo fijo, tiene arrugas. A no ser que yo esté hablando de algún tipo de cuento de fantasía donde fulanito de verdad tenga patas de gallo, tenga unas patas como las de la imagen, ¿verdad? Como las de este gallo. Entonces, aquí estamos viendo una dificultad del procesamiento. Y es que si yo quiero saber en qué lugares se usa pata de gallo, por ejemplo, y entro a una base de datos, que ya luego vamos a trabajar con eso en la mesa siguiente, con el doctor Walter Cosa, busco pata de gallo, a lo mejor me sale que se usa en todo el mundo hispánico. Pero, ¿cómo sé yo si esa pata de gallo es la pata del ave o si es la arruga? Y ahí tengo una dificultad, ¿verdad? Porque no en todos los casos que aparezca esta combinación va a estar como una unidad fija. Puede que en algunos casos esté en combinación libre, en cuyo caso no sería locución. ¿Qué es una locución sustantiva o nominal? Ya sabemos lo que es locución. ¿Qué es lo que es una locución sustantiva? Esto es muy sencillo, una unidad léxica pluriverbal que funciona como sustantivo. Acá nos vamos a la función. ¿Y qué ejemplo se les ocurre? El que acabamos de ver. Me salieron patas de gallo, entonces, ¿qué es lo que me salió? Si a mí me salieron las patas del plumífero, porque me estoy mutando de alguna manera por algún fenómeno genético muy particular, entonces esto sí sería una combinación libre. Pero si en realidad lo que me salieron son estas arrugas, entonces no sería una combinación libre y sería una locución. ¿Ya? Entonces, todos los casos que yo busque requieren de un pequeño análisis para saber, en el fondo, cuál es la función que esto está cumpliendo y qué tipo de unidad es. La locución es una unidad léxica pluriverbal, en cambio, la frase nominal no lo es. Las locuciones sustantivas se suelen confundir fundamentalmente con tres tipos de estructuras, ¿verdad? Por una parte, las frases sustantivas, que acabo de dar un ejemplo. Por otra parte, las palabras compuestas. Y por otra, las famosas colocaciones. Las frases sustantivas son ejemplos como el que acabamos de ver, donde tenemos combinación libre. Yo olvidé mi libro amarillo. El libro es amarillo. Yo puedo hacer allí un análisis gramatical donde tengo un núcleo, ¿verdad?, que es libro y que está modificado, determinado, etcétera, según los distintos modelos con los que yo trabaje, por un adjetivo calificativo y por un posesivo, ¿verdad? Entonces eso está funcionando como una frase nominal, pero no está funcionando como una locución. En la imagen de abajo hay dos pilas de libros y efectivamente hay dos pilas de libros, pila 1, pila 2. Nuevamente tengo pila como núcleo, ¿verdad? Entonces esto no es una locución, ¿sí? Las colocaciones son las más complejas, probablemente, y también se han descrito de manera más reciente. Si ustedes se fijan, tenemos estas manos que están ahí tomadas, que están unidas, y claro, yo veo que están en relación estrecha, pero se pueden separar. Las manos no pertenecen a una misma persona, ¿sí? Entonces, ¿con qué es lo que me encuentro en la colocación? Con que tengo unidades léxicas que, porque estoy diciendo unidades distintas, palabras distintas que suelen aparecer muy frecuentemente juntas.
Entonces, como las veo aparecer juntas con mucha frecuencia, incluso si hago un análisis automático, me pueden aparecer en combinación en una alta cantidad de casos. Entonces yo puedo decir, bueno, es posible que esto sea una locución. Pero también puede que no sea una locución y puede que sea una colocación. ¿Cuál es la diferencia? Que aparecen juntas con mucha frecuencia, pero siguen estando en combinación libre. Acá hay bastantes bemoles, se podrían hacer varias sesiones solo de colocaciones, pero fundamentalmente en las colocaciones, aun cuando son muy frecuentes en su combinación, A más B sigue siendo igual a A más B. Por ejemplo, una desconsolada viuda. Hay muchos ejemplos de los que vimos en la mañana, ejemplos de prensa, que son más bien colocaciones que locuciones. Son formas que aparecen muy frecuentes, pero que no cumplen los criterios exactamente para hacer una locución. También tenemos una larga y penosa enfermedad que aparece con mucha frecuencia y justo en este orden. Es raro que la enfermedad sea, también podría ser una enfermedad larga y penosa, también podría ser, o una enfermedad penosa y larga. Aparece más como una larga y penosa enfermedad. Pero esto no es sinónimo de una enfermedad en específico, por ejemplo. Está funcionando como unidades libres, pero acá voy a dejar caer algo en lo que además no voy a entrar, porque tengo que pasarle la pelota, como dijimos ya en la mañana, a mis colegas. Hasta hace 20 años se pensaba que las colocaciones eran únicas y exclusivamente combinaciones frecuentes. Las investigaciones, sobre todo los aportes de Ignacio Bosque, gran gramático de la RAE, nos muestran que hay cierta intencionalidad también en estas combinaciones, o sea que la lengua, si algo aparece frecuentemente junto, hay una cierta motivación. Entonces, esto también es algo que lo voy a dejar ahí porque puede que alguien lo quiera retomar, ¿no es cierto?, lo de las colocaciones. Antes del muchas gracias, me faltó la composición. También tenemos dificultades con las palabras compuestas. Durante mucho tiempo se ha tratado las formas compuestas fundamentalmente, y no exclusivamente, fundamentalmente como la combinación de dos bases léxicas o la combinación de dos unidades léxicas, por ejemplo, dos sustantivos, que podrían escribirse con una separación en medio, podrían escribirse con guión o incluso podrían escribirse juntas. Y ha habido un gran problema con ellas para saber dónde las ubico. Pensemos en ejemplos como sofá-cama, cama-nido, etc., o bicimoto, que son unidades que las puedo escribir por separado y quizás si las escribo por separado las considero un grupo de palabras. Si les pongo un guión ya me parece que son más compuestas y si las escribo juntas ya me olvido, digo que es una palabra compuesta. Pero la verdad es que es muy facilista decir que la única diferencia está en tener o no tener un espacio entre medio. Esto también es un tema para discutir. Entonces hay algunas teorías, algunas tendencias que dicen, bueno, estas formas que son sustantivo más sustantivo, yuxtapuesto, por ejemplo, tienden a ser compuestos, ya sea en una sola palabra o ya sea compuestos sintagmáticos. Y luego hay otra mirada que dice, todo esto, si tiene función de sustantivo y está fijo, eventualmente se podría tratar como locución. Un punto importante acá, que van a retomar con seguridad mis colegas, la fraseología no trata de compartimentos estancos. Aquí tenemos continuos y por lo tanto puedo tener locuciones sustantivas o locuciones en general que sean más prototípicas y luego puedo tener algunas que sean menos prototípicas, que estén entre la locución y la colocación, entre la locución y la forma compuesta, donde vamos a tener dificultades para el procesamiento y sobre todo dificultades para la revisión teórica. Estos son elementos en los que tenemos que ponernos de acuerdo para poder avanzar, ¿no es cierto?, unidos hacia una mejor fraseología del siglo XXI. Muchísimas gracias. Y voy a dar el paso a la segunda exposición de hoy día, que está a cargo de la doctora Victoria Espinosa.
Bien, buenas tardes. Micrófono. Saludo nuevamente. Para la grabación. Es un agrado tenerlos a todos nuevamente aquí y verlos también. Yo voy a ser bien breve, y en realidad, porque todos hemos dicho eso antes, pero no siempre ocurre. Voy a ser bien breve. Me voy a referir a un tipo de locución, a un tipo de frase, que es la frase adjetiva. La verdad es que la gramática de la Real Academia Española le llama locución y nosotros hablamos generalmente de frase, o sea, no nos sumamos al nombre, pero todos nos entendemos. Entonces, la frase en realidad ocupa un lugar dentro de la oración, dentro de cualquier enunciado, pero en ese enunciado, gramaticalmente hablando, cumple funciones de sustantivo o complemento del sustantivo, adjetivo, adverbio, es decir, acompañando a un verbo, y existen variaciones, pero son las más fijas, ¿no? Voy a referirme entonces yo a aquellas frases que funcionan como un adjetivo. Ahora, generalmente, siendo un adjetivo, están dentro del sustantivo, digamos, perdón, del nombre, del sujeto de la oración. Entonces, el principal rasgo o función que tienen estas frases son dar las cualidades del sustantivo del sujeto, también describir al sustantivo y dar características o cualidades que no se deducen necesariamente de la suma de las partes individuales, es decir, porque es una frase, entonces es su totalidad la que influye en el significado. A diferencia de un sintagma adjetival común, es decir, por ejemplo, la persona muy alta, la fraseología se centra más bien en combinaciones que presentan fijación e idiomaticidad, es decir, fijación en el sentido de es así, de esta forma y no varía, y la idiomaticidad es realmente el significado que representa la frase y no necesariamente el que se podría deducir literalmente. Las estructuras más comunes, siendo adjetivo la frase, las que se dan son preposición más sustantivo, por ejemplo, un chico del montón, que significarían un chico corriente. Una verdad de perogrullo, es decir, una verdad evidente, y comparaciones fijas como fuerte como un roble, blanco como la nieve, y combinación de adjetivos como sano y salvo. O sea, están como adjetivo, están dentro del sujeto y tienen estas funciones y estos significados. Algo interesante y entre paréntesis que les voy a decir es que el Diffruech, y voy a aclarar el significado, que se preguntan, y me preguntaba a mí, el señor aquí sentado, ¿qué significa? Es diccionario fraseológico de uso del español de Chile. Entonces, ese fru es de fraseológico de uso del español de Chile. Bueno, hecha esa aclaración, voy a ir a otro punto. Se definen también las frases adjetivas como
un grupo de palabras que funciona como un adjetivo para calificar o describir a un sustantivo, gramatical, ¿no? Sin contener un verbo conjugado. Se forman generalmente con un adjetivo más un adverbio, como por ejemplo muy interesante, o con un adjetivo más un complemento preposicional, como por ejemplo cansado de estudiar. Sobre la semántica, quizás sea importante agregar algo, que lo tengo anotado acá, porque también hay una semántica de la fraseología, ¿no? Así como hay una morfología de la fraseología, etcétera, etcétera. Hay una semántica, obviamente, que es muy importante el significado de las frases. En esta semántica de las unidades fraseológicas, aparecen combinaciones de palabras fijas cuyo sentido no siempre se deduce de sus partes, ¿no? Como meter la pata. Se enfoca como en estas estructuras fijas, a menudo idiomáticas o figuradas. Crean un significado global, esa es la idiomaticidad, y se integran en el lenguaje, a diferencia de las palabras individuales, explorando la relación entre significado literal y significado figurado. Eso es todo. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias por esta presentación sobre la locución adjetiva y vamos a darle el paso a doña Lucía Martínez, que nos va a hablar de las locuciones verbales. Bueno, la presentación que me propuse es establecer el límite entre locuciones verbales y construcciones con verbos de apoyo desde la perspectiva de la nueva gramática de la lengua española. ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, entonces la organización de la presentación, en primer lugar voy a señalar algunas características generales de las locuciones verbales que ya han sido mencionadas, así que voy a tratar de pasar rápido por esa parte, y también voy a establecer criterios para distinguir qué es una construcción con verbo de apoyo y una locución verbal. ¿Por qué? Porque muchas locuciones verbales tienen en su interior verbos de apoyo. Entonces, el límite no está claro, no es tan claro como señaló Natalia, son categorías graduales, no son categorías estancas, así que es muy importante ver cuál es el prototipo y cuál se aleja del prototipo. Bueno, ya señalamos que una locución es una secuencia o grupo de palabras fijo que funciona como una sola unidad gramatical. Una locución verbal va a funcionar sintácticamente como un verbo, ¿ya? Y posee un significado unitario que no es el resultado de la combinación de sus partes. Por ejemplo, arrojar o tirar la toalla tiene un significado literal si vamos a la playa y tendemos la toalla, ¿cierto? Esta prenda. Sin embargo, como locución verbal de carácter coloquial, significa darse por vencido, desistir de un empeño, ¿ya? Las características generales es la combinación fija de sus componentes, el orden fijo, la exclusión de otras unidades léxicas y generalmente las locuciones verbales tienen un significado opaco, no es transparente, no se deriva de la suma de las unidades léxicas que forman esta unidad. Esta unidad fraseológica, en caso particular, serían las locuciones verbales. Por ejemplo, tener santo en la corte, la preposición en no puede ser cambiada por en el interior de una corte, o el artículo la no puede ser cambiado por una, ¿ya? Tener santo en la corte como locución verbal significa tener apoyos o amigos influyentes, ¿ya? Pero no se pierde este carácter de locución si decimos tener santo en el interior de una corte. En segundo lugar, tienen un orden fijo, ¿ya? Generalmente tienen un orden fijo. Por ejemplo, tenemos la locución hacer sombra, dicho de una persona o de una cosa, hacer que aparezcan atenuados los méritos de otra por comparación con los suyos. Ha conseguido hacerle sombra, se encuentra en los corpus consultados, en cambio, sombra ha conseguido hacerle, ahí se pierde ese carácter. También es posible observar que las locuciones excluyen otras unidades léxicas. ¿Ya? Por ejemplo, tomar el pelo, entendido como burlarse de alguien con elogios, promesas o halagos fingidos,
no podría incluir un adjetivo para pelo, tomar el largo pelo. Ahí ya cambia, claro, efectivamente alguien podría tomar, aunque también se puede cuestionar el carácter de tomar el pelo, pero claro, se pierde este carácter de locución. Y como ya se ha señalado en la mañana, en la presentación de Natalia, de Victoria, el significado no está derivado de la suma de los significados de las unidades léxicas que la forman, ¿ya? Entonces tenemos un ejemplo, hacer sombra, que significa proyectar una sombra, que constituye una cadena de 2 palabras, un verbo más un sustantivo, y cada elemento aporta su significado. En cambio, hacer sombra como locución verbal tiene un sentido metafórico. Esa es una característica de las locuciones verbales, ¿ya? Y bueno, de la mayoría de las locuciones, el carácter metafórico, el carácter opaco de los términos, que no siempre es tan transparente, aunque también se tiene que evaluar en términos graduales, en términos de continuum. Claro. Aquí un ejemplo, hacer sombra con sentido literal que está potenciado por la imagen. El árbol hacía sombra al farol más cercano, extraída de Corpes, hacía sombra, proyectaba una sombra, obstaculizaba el paso de la luz. En cambio, hacer sombra con un sentido metafórico es una locución que se ve en este ejemplo. Aún sin quererlo, ella hacía sombra a Cardona porque destacaba demasiado, y él no se andaría con miramientos para tapar sus logros como fuera. Sin embargo, revisando en el diccionario de la lengua española, es posible observar que ambos sentidos, hacer sombra como obstaculizar el paso de la luz, también se clasifica como locución verbal. Y ese es un problema que es necesario discutir, reflexionar, preguntarnos si realmente es una locución verbal o no. A partir de la nueva gramática de la lengua española, que no profundiza en lo que es una locución en general, pero sí da luces, es posible plantear que esta estructura de hacer sombra, como obstaculizar el paso de la luz, es posible plantear que sea interpretada como una construcción con verbo soporte. Hacer como verbo soporte, que ya voy a definirlo, y porque sombra aporta el sentido de la locución, y hacer funciona, no tiene un fuerte componente semántico, ¿ya? En cambio, también se consigna como una locución verbal dicho de una persona de una cosa, hacer que aparezcan atenuados los méritos de otra, como ya les leí anteriormente. El hecho de que las locuciones verbales tengan un carácter fijo, y las locuciones en general tengan un carácter fijo, eso no significa que no va a haber variación en ellas. De hecho, el profesor Abelardo comentó en la mañana que, como en la lengua, por supuesto que hay variación en las locuciones, como ocurre en todas las lenguas, la variación en diferentes niveles, diatópica, diafásica, diastrática, incluso diacrónica. Pero bueno, voy a destacar algunos elementos de variación principales. El hecho de que sean estructuras fijas no significa que no existan variaciones en ellas. Por ejemplo, tenemos un tipo de variación que es andar con la cruz o las cruces a cuestas. Admite un sustantivo en singular y en plural, y las dos son válidas, las dos se consideran locuciones verbales. También andar o estar sobre aviso o sobre el aviso. También es posible encontrar locuciones que admiten o no el artículo. Picar el anzuelo o en el anzuelo admiten diferencia en la preposición, ¿ya? Lo mismo que tragar o tragarse el anzuelo, o darle, bueno, en los ejemplos anteriores es posible obtener, o sea, el mismo significado está expresado de diferentes formas, como picar el anzuelo o tragar o tragarse el anzuelo. Y ahí notes también el tragarse el anzuelo, que podría interpretarse como un C expresivo, tragarse el anzuelo. Y por último, también es posible incluir ciertos elementos. Darle a alguien la gana también tiene su variación, y es posible incorporar otra palabra como un adjetivo, como darle a alguien la real gana.
como querer hacer algo con razón o sin ella. En cuanto a la variación, seguimos con algunas características generales. Una locución puede ser usada del mismo modo en diferentes países hispanohablantes, como sentar la cabeza, que significa que no es la imagen que ustedes pueden ver proyectada, no es que sea una cabeza sentada, sino que sentar la cabeza es una locución verbal coloquial que significa hacerse juicioso y ordenado, moderar la conducta. Esto no hay variación, se ocupa en diferentes países de habla hispana. En cambio, tirarse a la piscina también se registra en un amplio territorio, pero está la variante tirarse a la pileta, ¿ya? Y como bien consigna el diccionario de americanismo, se ocupa en Argentina y Uruguay justamente por esta variación que hay en el léxico de los países. Tirarse a la piscina y tirarse a la pileta, y no con el sentido literal que pueden observar en la imagen, sino que como acometer una empresa sin ponderar sus riesgos, o acometer una empresa de resultado incierto, arriesgarse, ¿ya? Ese es el sentido. Lo mismo ocurre con la variación léxica no necesariamente vinculada a las diferencias dialectales del léxico, como echar leña al fuego, que se encuentra en un nivel panhispánico en la mayoría de los países, pero también existe, que es muy propio del español de Chile, locución verbal de Chile, echarle carbón, ¿ya? O benzina también. Muy interesante que me den los ejemplos para nutrir esta base de datos del diccionario panhispánico, fraseológico panhispánico. Claro, y contribuir a alguien a que se acreciente una discusión o diferencia entre otras personas. También es posible que haya variación entre países en relación con la estructura o la morfosintaxis de la locución. Y aquí aparece un gato con una quinta pata. Si ustedes la pueden buscar, bueno, la está mostrando. En realidad no es difícil verla, ¿cierto? Bueno, existe la locución buscarle 5 patas al gato, 5 pies al gato, buscarle 3 incluso. Y en Cuba se registra buscarle la quinta pata al gato, aunque me parece que en Chile también buscarle la quinta pata al gato. Yo le busqué la quinta pata al gato a esta diferencia entre locuciones verbales y construcciones con verbo soporte, complicar un asunto que ya es complejo, pero bueno, también es posible, a partir del trabajo que estamos haciendo, es posible también nutrir con nuevos hallazgos los diccionarios, el diccionario de la lengua española y el diccionario de americanismos. También uno de los componentes de la unidad fraseológica es muy variable y se usan unidades léxicas diferentes según los países o áreas, como vimos, y existen variadas locuciones como con mandarse a freír monos al África, mandarse a freír o mandar a freír niguas, que es un tipo de insecto, mandar a freír papas, a freír tuzas, espárragos también se ocupa, no sé si han escuchado alguna con mandar a freír algo, monos, ¿cierto? Claro, y de hecho, monos al África, mandar a freír monos, aparece la marca Chile-Argentina. No aparece Ecuador, monos al África. Entonces, para seguir con una vez entregadas estas características generales de las locuciones verbales, es muy importante diferenciar qué es una locución verbal y qué es una construcción con verbo de apoyo, porque no está tan claro. Pero sí es importante saber que las construcciones con verbo de apoyo, voy a citar la Nueva Gramática de la Lengua Española en su última edición del año pasado, 2025, se forman con verbos parcialmente desenmatizados y con sustantivos casi siempre derivados que aportan el contenido léxico que caracteriza a la construcción, como en dar un paseo, que tiene su equivalente en pasear. Ejemplos: dar un giro, girar; dar un paseo, dar respuesta, dar un beso, dar un golpe. Verbos como echar una carrera, echar una partida, hacer un aterrizaje, una copia, un favor,
tener admiración, estima, tomar o coger, dependiendo del país, fuerzas, impulso, velocidad, pedir disculpas, explicaciones, poner un castigo, que significa castigar, o una multa. Ahí, si se fijan, el verbo está desenmatizado, porque no aporta mucho contenido léxico, sino que es el sustantivo lo central para el significado, ¿ya? Y justamente aquí una cita de la Nueva Gramática de la Lengua Española, el hecho de que algunos verbos, como les comenté al principio de mi presentación, el hecho de que algunos verbos que generalmente se ocupan en construcciones con verbo soporte, aparezcan en locuciones, hace que sea muy difícil este límite. Dice, dificulta la distinción entre unas construcciones y otras. Así, dar carpetazo, dar por terminado un asunto, se considera locución por su grado de fijación, y porque su significado no es transparente. ¿Y por qué esta confusión? Porque muchas locuciones verbales, que son las que estoy presentando, se caracterizan por tener un complemento directo, pero es un complemento directo que se puede cuestionar en cuanto a su estatus, porque está lexicalizado, ¿ya? No es un complemento directo real o prototípico. Y bueno, también hay construcciones con complemento indirecto, y de hecho tomar el pelo, el hecho de que aparezca el pelo como un objeto directo, aunque esté lexicalizado, libera un espacio para que exista un complemento indirecto, tomarle el pelo a alguien. Algunas construcciones, como correr prisa a algo, se consigna como una locución verbal en el diccionario de la lengua española. Ser urgente, dar guerra, dar bola a alguien. Todas estas son locuciones, se consignan como tales, pero hay un problema, ¿ya? El problema sería que algunas de ellas se han interpretado modernamente. Esto 2025, la edición del 2025 dice: se han interpretado modernamente como construcciones de verbos de apoyo y no como locuciones verbales, ya que permiten un gran número de estructuras sintácticas que están habitualmente vedadas a las locuciones. Entonces ahí hay un problema y una propuesta de solución. Solo una propuesta puede ser criticada. Lo que propongo es que entender que hay locuciones prototípicas y no prototípicas. Las prototípicas serían aquellas que tienen un alto grado de fijación. En cambio, las no prototípicas no tienen un tan alto grado de fijación, porque es posible encontrar en los corpus ejemplos como la poca bola que me daba o qué guerra que me das. Y esto se opone a las locuciones prototípicas que no admiten estos usos con relativo, por ejemplo. La poca bola que me daba, es posible encontrar ejemplos de ese tipo, pero el pelo que le tomaron, no. Entonces, en cuanto al grado de fijación, ahí eso va a ser determinante para clasificarlo como locución. Y no se pueden dejar de lado en el diccionario fraseológico panhispánico en el que estamos trabajando, no se pueden dejar de lado porque se debe entender como un continuum. Tenemos así diagnósticos para su distinción, alto grado de fijación y significado no transparente. También la transparencia, la opacidad de una locución también es gradual. Todo esto debe entenderse en términos graduales, ¿ya? Por ejemplo, dar carpetazo y dar un paseo. Dar un paseo tiene flexibilidad sintáctica, un predicado complejo con un verbo de apoyo, dar largos paseos en barco. En cambio, un significado no transparente sería un significado no transparente, opaco, sería el de las locuciones verbales y que contrasta con las construcciones con verbo soporte, en el que el significado se obtiene composicionalmente. Y todo esto en términos graduales. Y quisiera terminar mi presentación con una cita de la Nueva Gramática de la Lengua Española, que dice así: aún así, los límites entre las locuciones verbales y las construcciones de verbo de apoyo siguen siendo borrosos en no pocos casos, lo que tiene consecuencias para la lexicografía, la fraseología y la gramática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Una excelente presentación sobre las locuciones verbales. Y le doy ahora la palabra a nuestro director, don Guillermo Soto, que nos va a hablar de las locuciones adverbiales.
Gracias, muchas gracias. Esto es mío. Muchas gracias, Natalia. Bueno, en esta breve presentación quiero mostrar un poco la relevancia de considerar ciertos aspectos gramaticales, como hemos venido haciendo aquí a la hora de identificar y analizar las locuciones, con particular atención a las locuciones adverbiales, y voy a ir mostrando también un poco que muchos de estos fenómenos son, como se dijo en la mañana, de carácter gradual. Es decir, tenemos las categorías, pero los límites entre las categorías muchas veces son límites difusos, y uno va yendo de una categoría a otra. Ese fenómeno, quisiera partir con eso primero, no es extraño. A ver, para quienes hemos estudiado lingüística puede parecer extraño porque cuando leemos el curso de Lingüística General se nos enseña que existen dos perspectivas para el análisis del lenguaje, la perspectiva sincrónica y la perspectiva diacrónica, y que solo en la perspectiva sincrónica, en que uno no ve el cambio, uno puede hacer un análisis de la lengua como sistema comunicativo, mientras que en la perspectiva diacrónica uno lo que hace es tomar un elemento y seguir su camino. Sin embargo, uno puede mirar las cosas desde otro lugar y plantear que en realidad la gramática nunca es algo que esté dado. La gramática es siempre algo que está en un proceso de estar haciéndose. Siempre es un proceso de gramaticalización. Y el léxico también, de lexicalización. De modo que unidades que son originalmente gramaticales pueden terminar siendo unidades fraseológicas e incluso unidades léxicas. Unidades que son originalmente léxicas pueden terminar siendo unidades gramaticales. Es decir, la gramática es un sistema en constante transformación y cambio. Cuando uno es joven no lo ve, porque es joven. Cuando uno ya va llegando a tener cada vez más edad, uno se va dando cuenta que efectivamente uno ha ido viendo ciertos cambios que van ocurriendo. Y esos cambios suceden, ocurren. Pero bueno, eso simplemente como, digamos, una suerte de partida preliminar. Bueno, ya definimos las locuciones. Yo tenía aquí unas definiciones, pero me las voy a saltar. Quizás lo interesante es retomar esta idea de que, bueno, es un grupo de palabras. Este grupo de palabras sufre un proceso de lexicalización, por lo tanto empieza a funcionar como si fuera una sola palabra, y las locuciones ejercen la función sintáctica de la categoría que le da nombre a la locución. Es decir, si la locución es una locución sustantiva, funciona como los sustantivos. Si es verbal, como los verbos, y si es adverbial, como los adverbios. Por lo tanto, hay locuciones nominales, se dijeron, cabeza de turco, por ejemplo. Hay verbales, meter la pata. Hay adjetivales, de cuidado. Y hay adverbiales, como a rajatabla. Hay también preposicionales, conjuntivas. Y además de esto, las locuciones pueden ser plurifuncionales, es decir, pueden desempeñar funciones sintácticas de más de una categoría de palabra. La misma locución a veces va a ser entonces adjetiva cuando funciona como adjetivo y adverbial cuando funciona como adverbial. Ya se dieron casos. Voy a poner otro más, el caso de en falso. Si yo digo juró en falso, estoy diciendo de qué modo juró. Por lo tanto, es una función adverbial. Fíjense que uno puede decir juró falsamente. En muchos casos, las locuciones adverbiales son sustituibles por adverbios en mente. Es como todo criterio, es un criterio de dedo gordo, o sea, no esperemos un criterio matemático, ¿no? Es un criterio, digamos, orientador. En cambio, si yo digo un juramento en falso, en ese caso, como juramento es un sustantivo, en falso es un adjetivo. ¿Se entiende la idea, no? Esa es la idea, ¿no? O a quemarropa, si yo digo él disparó a quemarropa, o sea, desde muy cerca, en ese sentido, ¿no? En ese caso es adverbial, pero si yo digo fue un tiro a quemarropa, en ese caso ya no es adverbial, sino que es adjetiva. Esa es la idea, ¿no? Entonces, a veces va a ser adverbial, a veces adjetiva. Eso da cuenta de la plurifuncionalidad que presentan muchas veces las locuciones, lo que es una dificultad para su análisis, pero es un fenómeno
de la lengua real. O sea, tiene esa propiedad. Bien, eso es lo primero, ¿no? El diccionario no contiene otro tipo de locuciones que son un poco interesantes, que habría que distinguirlas, creo, de las verbales, pero hay una discusión sobre si se las acepta o no, que son locuciones clausales, o sea, cláusulas, oraciones. Por ejemplo, hacérsele a alguien agua a la boca. Bien, parece ser una oración completa. Y también se las taxonomiza como locuciones, en este caso, clausales u oracionales. Son bien interesantes estas porque, por ejemplo, en el caso de hacérsele a alguien agua a la boca o subírsele a alguien la sangre a la cabeza, existe un argumento que no está especificado, porque dice hacérsele agua a la boca. Todo eso a alguien. Se le hizo a Juan agua a la boca, a Pedro agua a la boca. ¿No? Yo puedo ir cambiando esa unidad no especificada. Tienen esa característica algunos de estas locuciones verbales, que eso me parece que es bien interesante, ¿no? Hay varias, pedirle peras al olmo, ahogarse en un vaso de agua. Pero bueno, la categorización de las locuciones, como ya se ha dicho aquí, es funcional. ¿Qué quiere decir que sea funcional? Uno categoriza las locuciones como verbales, adjetivas, sustantivas, según cómo funciona la locución. Si funciona como adjetivo, adjetiva. Lo que hemos dicho hasta ahora. Por eso es funcional, porque tiene que ver con cómo funciona. No tiene que ver con cómo está construida internamente, sino que con cómo funciona. Esa es la primera idea. O sea, siendo locución, va a ser de la clase que corresponde a su funcionamiento en las oraciones. Esa es la idea, ¿no? Bueno, eso lo dicen todos, ¿no? Lo dice la Nueva Gramática de la Lengua Española, el Glosario de Términos Gramaticales, autores como Penades Martínez, todos están de acuerdo en esto, ¿no? ¿Y cuáles son esas funciones en el caso de las locuciones adverbiales? Bueno, hay tres básicas. Primero, pueden ser modificadores del verbo. Voy a poner aquí ejemplos de Penades Martínez. Esto huele de miedo, en el sentido de muy bien. Y de miedo, en el sentido de muy bien, está siendo un modificador de huele. ¿Se fijan, no? Por lo tanto, opera como una locución adverbial que modifica el verbo oler. También puede ser modificador de adjetivos, porque los adverbios pueden modificar adjetivos. Hacían unas tonterías, esto es muy español, la mar de graciosas. O sea, muy graciosas. La mar de muy. Por lo tanto, y muy es un adverbio, es adverbio, ¿no? También pueden modificar un adverbio a otro adverbio. Por ejemplo, me llevaba cantidad de bien con él. O sea, muy bien de nuevo. Si ustedes se fijan, de miedo, la mar de y cantidad de, esas tres locuciones, en el fondo, dan cuenta de una cierta intensificación. ¿No? Porque son conmutables por muy, que es ese adverbio, ¿no? Las locuciones adverbiales tienen, entonces, la distribución sintáctica de los adverbios, pero hay ciertas consideraciones gramaticales que hay que hacer, ¿no? En primer lugar, la información semántica que entregan puede ser de distinto tipo. No me voy a detener en esto, pero vamos a tener algunas, las más abundantes, entregan información modal, de la manera en que ocurre de lo que se está hablando, de sopetón, o sea, que eso ocurrió rápidamente, no sé, de golpe, al tiro, son todas, al tiro tiene un carácter entre modal y aspectual, pero eso, o de madrugada por la noche, en un suspiro, eso es parecido al tiro también, de cantidad a raudales, por ejemplo, llueve a raudales, ¿no? ¿Cuánto llueve? Etcétera, locativas, afirmativas, hay más todavía, ¿no? Ahora, voy a hacer otras precisiones, tú me habías avisando que me queden 5 para que yo me apure. En primer lugar, hay un problema con ciertas locuciones adverbiales, que en el fondo, a ver, ¿cómo lo digo? Hay ciertas locuciones que están operando en realidad no dentro de la oración, sino que están operando en un nivel superior, en el nivel del texto. Y este tipo de locuciones que operan en el nivel del texto, en general no las consideramos locuciones adverbiales. Y de hecho quedan dentro de otro grupo que se excluye incluso del diccionario. Por ejemplo, casos como los conectores adversativos, sin embargo y no obstante, quedan fuera porque no funcionan dentro de la oración. No son modificadores de elementos de la oración. Su funcionamiento está entre oraciones
o entre unidades mayores, que sin embargo en realidad unidades mayores que oraciones, muchas veces párrafos, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con los reformuladores como o sea, es decir, ¿no? Construcciones que Corpus Pastor categoriza como locuciones conjuntivas, ¿eh? Y que tienen, bueno, se identifican fácilmente porque en el fondo están desgajados de la cláusula. Incluso cuando uno escribe pone sin embargo, coma y luego la cláusula. ¿Se ha fijado, no? Ahí la puntuación está obedeciendo al criterio que tiene el hablante de que son, para citar al famoso Simon Dick, constituyentes extraclausales, así lo llama elegantemente, ¿no? Pero claro, hay otras que sí parecen operar sobre la oración y uno sí las puede llamar locuciones adverbiales. Y entonces no es solo que modifique a verbo, adverbio, adjetivo. Por ejemplo, ciertos modalizadores o evidenciales como en realidad, a decir verdad, esas expresiones no operan dentro de la cláusula, porque afectan a toda la cláusula. A decir verdad, no creo lo que me dijiste. ¿No? Es a decir verdad, no opera dentro, sino que toda la cláusula, no creo lo que me dijiste, es modificada por a decir verdad. También hay que incorporar ese tipo de locuciones. No parece haber razón para excluir estas locuciones adverbiales en este caso, ¿no es cierto? Por lo tanto, a verbo, adjetivo y adverbio hay que añadir casos en los cuales la locución modifica a una oración. Otro problema muy serio es el límite entre las locuciones adverbiales y las locuciones adjetivas. Algo se dijo ya. Ya dije que había locuciones que eran polifuncionales y dependiendo de a qué modifican, son adjetivas o adverbiales. Tienes que vestirte de gala, adverbial, una cena de gala, adjetiva. Pero hay casos en los cuales ciertas locuciones que inciden sobre los verbos son antes adjetivas que adverbiales. Tomemos, por ejemplo, como alma en pena, que tiene cara de adverbial. Porque dice, mira, anda como alma en pena. Y uno dice, andar, y estoy diciendo la manera en que anda. Pero en realidad cuando yo digo anda como alma en pena, lo que estoy diciendo es cómo está la persona que camina. Estoy diciendo que esa persona que camina está triste, melancólica, ¿me siguen o no? Sola. Y si ustedes se fijan, triste, melancólico, solo, son adjetivos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo anda como alma en pena, estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo del sujeto del que predico aquello, ¿no? De la persona que predico aquello. Estoy diciendo dos cosas. Primero, que anda. Y segundo, que está como alma en pena. ¿Me siguen o no? O sea, estoy haciendo lo que técnicamente llamamos una predicación secundaria. Y por lo tanto, en ese caso es más complejo, porque si yo no hago un análisis gramatical, yo eso la podría ver como adverbial. ¿Me entienden? La podría ver como, y sin embargo, opera, me parece a mí, como un caso de adjetivo. Y por supuesto, evidentemente, las construcciones atributivas y las construcciones copulativas van a ser también adjetivas. O sea, está como alma en pena. O sea, esa es la idea. Y lo mismo sucede, creo yo, con para adentro, en está para adentro, quedó para adentro. O sea, quedó triste, para adentro es como que quedó impresionado, de nuevo, adjetivo. ¿Notan? Eso es bastante, o sea, quedó conmovido, sumido en sus pensamientos. Demudado, claro. Puros adjetivos. ¿Ya? También puede ser difícil, como acabo de decir, la delimitación entre locuciones adverbiales y aquellas locuciones que tienen un verbo, las que pueden ser clausales u oracionales, ¿no? Y este ejemplo es un poquito, y quizás con esto puedo empezar a terminar ya, así que no voy a poder ver lo otro porque pensé que era distinto, pero bueno, yo mismo me confundí. Tomamos, por ejemplo, a moco tendido. Si uno se fija, a moco tendido, claro, tiene toda la cara de ser una locución, ¿no? Porque es una manera de. Pero a moco tendido solo se dice de llorar. Lloró. Entonces la gran pregunta que la gente se hace es, ¿cuál es la locución? ¿A moco tendido o llorar a moco tendido? ¿Por qué? Porque a moco tendido aparece con llorar. ¿Se fijan, no? Por lo tanto, hay un problema, ¿no? Llorar a moco tendido. O sea, pero si uno lo piensa bien, llorar a moco tendido es llorar de manera intensa y aparatosa. Por lo tanto, pareciera ser que a moco tendido es lo que me está dando un significado.
Y entonces, ¿qué pasa ahí con llorar? Bueno, y ahí viene lo que yo creo que debiera ser la solución, que es mi propuesta aquí. ¿Ah? Ahí nos sirve Ignacio Bosque. Restricción combinatoria. Es decir, la locución adverbial a moco tendido solo se usa con el verbo llorar. No forma una locución, esto es lo que estoy planteando, llorar a moco tendido, sino que a moco tendido es la locución, pero esa locución solo se emplea con el verbo llorar. O sea, tiene una fuerte restricción combinatoria. ¿Ah? Ahora recién busqué unos ejemplos de palabras. Por ejemplo, tomemos pingüe, que significa abundante. Pingüe solo se utiliza con ciertas palabras que designan beneficios. Nadie habla de pingües errores, pero sí de pingües ganancias. Es decir, las palabras tienen restricciones de combinación y a veces la restricción puede ser muy dura. En el caso particular de a moco tendido, la restricción es durísima, porque a moco tendido solo puede combinarse con llover, pero eso no significa que llover sea parte de la locución, llorar, perdón. No significa que llorar sea parte de la locución. Claro, llover, o sea, a cántaros es con llover. A cántaros es con llover, uno llueve a cántaros, no, llueve a cántaros. ¿Ah? Esa es otra restricción de ese tipo, ¿no? Porque significa llover copiosamente. En este caso, en estos dos casos es bien interesante porque el adverbio lo que hace es que hace una construcción intensificadora. ¿Ah? Una construcción intensificadora, o sea, llover a cántaros es equivalente a llover copiosamente. Y esa intensificación en español, perdón el paréntesis chiquitito, muy bien. La puedes hacer también con opción léxica, porque tienen en español, nosotros no lo usamos, pero existe, el verbo jarrear, que es equivalente a llover a cántaros. Claro, pero nadie conoce todo el diccionario, pero jarrear es equivalente a llover a cántaros. ¿Ah? Pero bueno, entonces, claro. Bueno, y eso también me sirve de algo, ¿no? Porque fíjense que llover a cántaros no es completamente arbitrario. Uno entiende que quiere decir llover mucho y dice, pues no, obvio, dice uno. ¿Me entiendes, no? Cántaros, claro. ¿Ah? ¿Se fijan o no? Como que la arbitrariedad es relativa. Por eso les decía esta cosa que... Bueno, pero no voy a tener tiempo de hablar de eso, pero es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Entonces, construcciones como llover a cántaros, abrir de par en par, por ejemplo, de par en par va con abrir, son el caso límite en lo relativo a restricciones combinatorias, pero existen otras restricciones combinatorias un poco más flexibles. Por ejemplo, a pierna suelta se combina fundamentalmente con dormir, pero también puede ser con descansar. Ahí tenemos dos. ¿Ah? Y luego, por ejemplo, más amplias todavía, por ejemplo, en cuerpo y alma, que significa totalmente, se construye con ciertos verbos, con verbos del tipo de dedicarse, entregarse o verbos que tengan una semántica parecida. ¿Se fijan o no? O sea, tiene una restricción combinatoria. Lo que pasa es que su combinación tiene más posibilidades de combinación, pero también está restringido, ¿no? En ese sentido, ¿no? O, por ejemplo, a todo chancho, propia, es muy nuestra, ¿no? En el sentido de con mucha intensidad, tiene más de un sentido a todo chancho, se emplea con verbos que expresan desplazarse o emitir sonidos. Gritaba a todo chancho, manejaba a todo chancho, corría a todo chancho. ¿Se fijan o no? Entonces, y como chancho en el barro, se usa con verbos que expresan disfrutar. O sea que existen estas restricciones combinatorias y esto nos permite evitar el error que a mi juicio, ¿no es cierto?, el error que habría al considerar que en estos casos, por ejemplo, de llover a cántaros, llover forma parte de la locución. Esa es mi posición. Me parece que de esa manera podemos ordenar un poco el punto. Claro, ahí está otra posibilidad. Muy bien. Entonces, eso, bueno... lo otro no voy a, porque tengo más, pero prefiero quedar un poquitito acá por si hay después otra ronda. Sí. Vamos a tener ocasión para que eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias al director. Yo creo que nos quedamos con ganas de seguir escuchándolo, así que vamos a hacer un espacio para después para que pueda desarrollar un poco algunas de estas ideas. Vamos a darle el pase aquí, usando términos futbolísticos, a don Abelardo San Martín.
Bien, muchas gracias. Bueno, yo un poco voy a repetir algunas ideas, pero no mucho, porque quería concentrarme más que nada en un aspecto y una dimensión distinta, un poco, que tiene que ver con la pragmática, y cómo se analiza o se podría analizar la pragmática en relación con la fraseología en general y las locuciones en particular. Bueno, como se ha dicho acá, primero habría que partir, obviamente, por la noción misma de la locución, ¿ya? La nueva gramática de la lengua española la define como grupos de palabras lexicalizados que se comportan como una sola estructura léxica, es decir, ejercen una determinada función, por ejemplo, sustantiva, adjetiva, adverbial, preposicional, verbal, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido, como ya se ha insistido mucho acá, pero de todas maneras vale la pena reforzarlo, su significado no se deriva composicionalmente, según la suma de las partes, ¿cierto?, de manera literal, sino que y las interpreta como un bloque, ¿ya? Y un problema que se ha también asentado acá, y creo que es parte de las conclusiones de lo que hemos desarrollado durante esta jornada maravillosa, es que los procesos de lexicalización o fijación son graduales. Y ahí tenemos un problema en el fondo, ¿ya? Porque no todas las locuciones tienen el mismo grado o nivel de fijación o de lexicalización. Bueno, para clasificar las funciones también, entonces, generalmente se alude a la función gramatical que cumplen, ¿cierto?, en una oración. Entonces, algunas pueden ser nominales, ya, porque cumplen una función de tipo sustantivo, es decir, nombran una entidad, una cosa, por ejemplo, ya, mesa redonda, mano derecha, caballo de batalla, partida de caballo inglés, por ejemplo, ya, que tienen un significado que no se desprende de la suma de las partes composicionalmente, sino que es un significado global, ¿ya? Partida de caballo inglés no es exactamente un caballo inglés partiendo, sino que tiene que ver con ese ímpetu con el cual a veces uno parte una acción y después se desinfla en cierta manera, ¿cierto? Esa es la partida del caballo inglés. Mesa redonda también no quiere decir que sea exactamente una mesa con forma circular, sino que tiene que ver con un encuentro, un evento, qué sé yo. Luego tenemos la función adjetiva, es decir, aquellas locuciones que cumplen la función de modificar un sustantivo. Eso es fundamentalmente un adjetivo, ¿ya? De cuarta, por ejemplo, de ensueño, en falso, de gala, de antología, como lo es este encuentro, por ejemplo, ¿ya? De antología, o sea, algo muy bueno, ¿ya? Algo como para reunirlo en una antología. Luego tenemos la función verbal, que son las que tienen que ver con un núcleo de un verbo que cumple una acción, ya, una palabra que se refiere a una acción. Meter la pata, que es equivocarse, tomar el pelo, ¿cierto?, que es molestar, pasar agosto, ya, que también es bastante particular, ya sea cuando las personas de cierta edad pasan cierto momento en el año. ¿Ya? En primera persona, lo digo, en primera persona. ¿Ya? Echar al agua también, ¿ya? Cortar el queque, por ejemplo, que es una que también es bastante nuestra, ¿cierto? También la función adverbial, es decir, cuando las locuciones modifican las acciones, modifican los verbos, lo explicó muy bien Guillermo, ¿cierto? Hacer algo a medias, hacerlo al tiro, por ejemplo, en secreto, en especial, de repente, al toque, al callo, qué sé yo, etc. Y también, aunque no es pertinente en este caso, porque Natalia se refirió a que están excluidas de este mundo idílico de las locuciones del DPD, del diccionario fraseológico panhispánico, pero también las hay preposicionales, ¿ya? O sea, del tipo a pesar de, a fin de, a efecto de, frente a, gracias a, debido a, qué sé yo, etc. ¿Ya? Bueno, y además del problema de la gradualidad, tenemos tres grandes problemas que ya se han referido acá, pero también es muy importante insistir en ello, ¿ya? Primero, el criterio funcional implica que hay muchas veces
locuciones que son polifuncionales, o sea, pueden cumplir más de una función. Como se ha dicho insistentemente acá, las funciones adverbiales y adjetivas pueden ser también cumplidas por una misma locución, que en el uso y en contexto, ¿cierto? Entonces cumplen una función específica. Por ejemplo, hablar en serio tiene una función adverbial, pero conversación en serio tiene una función adjetiva. Otro gran problema también es la distinción que se puede hacer de las construcciones con verbo de apoyo, para lo cual, o respecto a lo cual, ¿cierto?, se refirió profundamente Lucía. Y generalmente estas construcciones se concentran en verbos como dar, tener, tomar, hacer y echar, ¿ya? Yo diría que un criterio importante acá es que son construcciones donde el verbo de apoyo, ¿cierto?, se puede anexar a diferentes objetos, ¿ya? Por ejemplo, uno puede decir dar un paseo, eso equivale a pasear, pero también uno puede decir dar una vuelta, dar un recorrido, qué sé yo, etc. Y entre esos casos, con bastante pesar, tendríamos que excluir algunas construcciones que son muy interesantes, pero que en el fondo no son locuciones, sino que son construcciones con verbo de apoyo, como hacerse el tonto, hacerse el leso, hacerse el loco, hacerse el Larry, hacerse el de las chacras, por ejemplo, ¿ya? Que tienen todo el mismo significado en el fondo, ¿ya? Pero que no son en rigor locuciones, ¿ya? Y un tercer gran problema, que en el fondo es el cuarto problema, porque a esto hay que agregarle el problema de la gradualidad en la fijación, ¿cierto? Es el problema de cómo distinguir las locuciones nominales, sobre todo, de los compuestos sintácticos, ¿ya? Y eso, la verdad, la gramática nunca lo ha podido solucionar, ¿ya? Satisfactoriamente, ¿ya? Por ejemplo, mesa redonda, ¿ya? O mano derecha, podríamos interpretarlos también como compuestos sintácticos, ya sea como frases que son compuestos, ¿ya? Y en ese sentido la fraseología tiene una especie de zona de contacto muy importante con la composición, ¿ya? Con la composición sintáctica. Bueno, eso como repaso. Ahora, yendo más al fondo ya del asunto, entonces tenemos algunos aspectos de la pragmática de las locuciones, entonces, que me interesaba poner en discusión, ¿ya? Una característica importante también de las locuciones desde el punto de vista pragmático es que las locuciones no constituyen actos de habla por sí mismos o no constituyen enunciados independientes, como sí lo son, ¿cierto?, las paremias, por ejemplo, los refranes y las fórmulas pragmáticas o las fórmulas ritualizadas, ¿ya? Por ejemplo, a quien madruga Dios le ayuda, por ejemplo. Ya sería un refrán y por sí mismo es un acto de habla, ¿ya? Que da una recomendación, que tiene una enseñanza, ¿ya? O fórmulas ritualizadas como buenos días, por ejemplo, ya que es una fórmula de saludo, ¿ya? Esas construcciones, ya que son fraseológicas también, son unidades fraseológicas, forman enunciados independientes o son actos de habla por sí mismos, pero no las locuciones. Las locuciones siempre las tenemos integradas en otros actos de habla o en enunciados distintos, ¿cierto? Que tienen una estructura gramatical, o sea, forman también una oración y se los puede analizar como un componente de una oración, ¿ya? Eso es una primera gran salvedad que tenemos que hacer respecto de las locuciones en términos pragmáticos. Otro gran punto de interés tiene que ver entonces con la idea de que para poder interpretar las locuciones necesitamos el contexto. Ya, el contexto es fundamental para entender una locución, por lo tanto tienen una dimensión pragmática que es esencial y en ese sentido se los puede relacionar también, según Corpas Pastor, por ejemplo, con los principios de cooperación de Grice y el principio, ¿cierto?, de cortesía de Leach, ¿ya? Y en ese sentido son las locuciones, expresiones, ¿cierto?, que tienen mucho que ver con connotaciones expresivas, que son humorísticas, que son irónicas, ¿ya? Generalmente tienen ese interés en términos pragmáticos, ¿ya? Porque tienen que ver con algún caso de humor, de ironía, ¿ya?
o sea, una lectura obviamente no literal que se tiene que hacer de esa construcción. Y también en muchos casos constituyen implicaturas convencionales o presuposiciones, ¿cierto?, en términos pragmáticos, que implican o apelan el conocimiento compartido de los hablantes. Es decir, para poder entender mesa redonda como una reunión, tenemos que entender, ¿cierto?, el significado convencional, la implicatura, ¿cierto?, que implica, ¿cierto?, que instancia esa construcción como no una mesa de forma redonda, sino como una reunión, ¿ya? Lo mismo, qué sé yo, mano derecha, ¿ya? No es realmente la mano derecha, aunque alguien podría imaginarse una oración con mano derecha, pero al decir renunció la mano derecha de la ministra, por ejemplo, entonces sabemos que es la persona más importante, el apoyo más importante, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Porque se asocia obviamente la mano derecha con la utilidad, lo cual es también bastante discriminador con la gente zurda, pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿ya? Y por supuesto, en muchos casos, las locuciones se emplean pragmáticamente como un resguardo de imagen social de los interlocutores, es decir, tienen que ver con expresiones negativas de crítica. Y entonces, para no ser muy directos con la crítica, se puede recurrir a la locución como una manera indirecta o elusiva de criticar a alguien, por ejemplo, ¿ya? Como ya se había dicho en la mañana con algunos casos, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver mucho con la creatividad de los hablantes. Es muy importante el contexto para poder interpretar, entonces, las locuciones. Es necesario interpretar información que está codificada indirectamente y que se basa en conocimientos previos, conocimientos compartidos por los hablantes de una determinada comunidad, y eso se asocia con esta idea del territorio común. En el fondo, para poder entender las locuciones tenemos que apelar a ese territorio común, a ese common ground, ¿cierto?, del significado de las comunidades, en el fondo, ¿ya? Bueno, y acá, claro, tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos importantes son partida de caballo inglés, por ejemplo, o hablar del club de Toby, ¿ya?, como una reunión de hombres exclusivamente, o decir que alguien tiene cogote de almeja, ¿ya?, en vez de decirle directamente que tiene el cuello corto, uno se ríe un poco y dice tiene cogote. Entonces un poco hay una ironía, hay un humorismo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ya? En las verbales también, tocar el violín, ¿ya?, o atornillar al revés, ¿ya?, o comprar un terreno cuando alguien se cae, ¿cierto? En vez de decirle, te caíste, qué sé yo, qué feo te caíste, en fin, bueno, compré un terreno, ¿ya? O chantar la moto en el caso de parar a alguien en alguna acción, o subirse al piano, aprovechando que hay un piano acá atrás, ¿cierto? Con el sentido, ¿cierto?, de abusar de la confianza de alguien. Y en las adverbiales, como ejemplos buenos de esto, ¿cierto?, son alcateo de la laucha, o, como ya se había citado acá, hacer algo a todo chancho, o sea, con intensidad, ¿ya? Traje algunos ejemplos del Duech, ¿ya? Por ejemplo, la nueva dupla tuvo partida de caballo inglés. Hubo resultados espectaculares hasta septiembre de 2005, pero después todo comenzó a ser más difícil, no siempre se puede ganar. Ya se refiere a una dupla de animadores de un programa de televisión, ¿ya? Entonces esa idea, en vez de ir directamente a la crítica de, bueno, les iba muy bien el comienzo, pero después ya no tuvieron buenos resultados, decir que tuvo partida de caballo inglés, ¿ya? El siguiente caso también, aseguró que a veces se siente tocando el violín en el programa cuando, y menciona a dos animadores, ¿cierto?, parlotean, ¿ya? Entonces, en vez de decir que fue impertinente o intruso en la relación romántica entre alguien, decir que estaba tocando el violín, ¿ya? Por esta imagen prototípica, ¿cierto?, de la escena romántica y los violinistas, ¿cierto?, que la animan, por ejemplo, ¿ya? O también estar al cateo de la laucha, ¿cierto? Sabemos que hay algunos ladronzuelos que siempre están al cateo de la laucha, ¿ya? Entonces, ese humorismo, esa ironía, esa imagen, ¿cierto?, más vívida que nos permite entonces comunicar más efectivamente muchas veces las ideas, ¿ya? Y en ese sentido creo yo que desde el punto de vista pragmático las locuciones tienen esa ventaja, son un procedimiento de síntesis que da la posibilidad de comunicar más efectivamente algo. Y además,
¿ya? Un asunto al cual se refirió también nuestro director. Otro aspecto pragmático interesante de las locuciones adverbiales, fundamentalmente, es que se pueden gramaticalizar en marcadores discursivos, ¿ya? O partículas discursivas. O sea, pueden avanzar más en ese proceso de gramaticalización y pueden llegar no solamente a ser modificadores dentro de una estructura oracional, sino que también pueden facilitar o orientar la interpretación de enunciados completos, ¿ya? Más allá de la oración, en el fondo, trascendiendo los límites oracionales, ¿ya? Y en este sentido, llama la atención que el diccionario de la lengua española no reconozca aún, ¿cierto?, la categoría de marcador del discurso y sigue tratando a los marcadores del discurso como si fueran locuciones adverbiales muchas veces, ¿ya? Y en ese sentido, el Duech, ya nuestro diccionario de la academia, es mucho más avanzado porque considera una categoría, ¿cierto?, una marca de marcador del discurso, ¿ya? Por ejemplo, al final, a la final, a las finales, ¿ya? De hecho ahí tenemos marcación de variación social, porque hay cierto perfil sociocultural de persona que dice a las finales en Chile, ¿cierto? Que es distinto, mayormente las personas dicen al final, ¿ya? Como un reformulador de recapitulación, o sea, decir, bueno, hice tal cosa, esto otro, al final terminé cansado, por ejemplo, ¿ya? A las finales terminé cansado, a la final también terminé cansado, ¿ya? En algunos grupos socioculturales. De repente y de pronto, que tiene este significado de locución como súbitamente, o sea, de manera súbita, sin aviso, también se han gramaticalizado con el significado de a veces, tal vez, quizás, ya, o sea, como un operador epistémico de posibilidad, ¿ya? Y lo mismo pasa con locuciones como en volada y en una de esas, ¿cierto?, que también tiene ese mismo significado epistémico de posible certeza, pero no certeza absoluta. Esa es otra dimensión entonces de las locuciones en términos pragmáticos. Y finalmente, quería traer también acá a colación, usando una locución, lo que afirma también Corpas Pastor sobre este problema o aspecto pragmático, ¿cierto?, de las locuciones, que es la manipulación creativa de algunas unidades fraseológicas y sobre todo las locuciones y las paremias. En algunos casos se puede modificar los componentes, en algunos casos se las puede usar sacándolas de contexto con algún significado argumentativo, humorístico, irónico, diferente, ¿ya? Y eso acrecienta entonces, según Corpas Pastor, el potencial discursivo de las locuciones, ¿ya? Porque se las puede recrear o se las puede reformular con propósitos creativos, ¿ya? Y eso también lo podemos relacionar con la teoría de la relevancia, porque en esos casos va a gestionarse entonces efectos de contexto más difíciles de interpretar, pero que buscan obviamente un efecto, creativo, más claro, ¿cierto?, que muchas veces se asocia con el humor, la ironía o algunos contextos argumentativos. Por eso mismo, estas alteraciones, ya que pueden ser externas, ¿ya?, o sea, sin alterar la estructura formal, pero sí el significado contextual, o pueden ser internas también, alterando la estructura de los componentes, adicionando, ¿cierto?, o reduciendo o sustituyendo algún elemento, ¿ya? Esas alteraciones, entonces, son muy frecuentes en los medios de comunicación masiva, son muy frecuentes en la prensa, por ejemplo, en algunos casos de prensa popular, son frecuentes en la publicidad también, son frecuentes en el discurso político o la crónica periodística, qué sé yo, etcétera, ¿ya? Y recordando entonces las investigaciones que he desarrollado con el antiguo estilo festivo de la cuarta, ¿ya?, encontré muchos ejemplos en este caso. Por ejemplo, en vez de decir sudar la gota gorda, que quiere decir esforzarse mucho, decir sudar la gota obesa, ¿ya? En la cuarta se usaba eso con un sentido humorístico, festivo, porque se cambiaba la estructura interna, en ese caso, de la locución con un sentido más humorístico, ¿ya? O en vez de decir que algo te puso la carne de gallina, decir el cutis de ave, ¿ya? O en vez de decir que a alguien le echaste flores, ¿ya?, o sea, lo adulaste, decir tirar la pérgola, por ejemplo,
¿ya? Lo cual es como una exageración absoluta, ¿ya? Por ejemplo, acá traigo algunos ejemplos, dice el plantel iquiqueño suda la gota obesa en el laburo para llegar como avión al compromiso dominguero con el líder del torneo, ¿ya? O las arriesgadas piruetas de los jinetes y equinos del cuadro verde de Carabineros dejan a los asistentes con el cutis de ave y los pelos erizados, ¿ya? O también le tiraron la pérgola por sus goles ante el Partizan, el matador puso los ojitos blancos a la presa italiana, por ejemplo. Bueno, ahí hay muchos ejemplos de locuciones, pero me interesaba más que nada esa alteración del carácter petrificado de algunas locuciones, ¿ya? Pero además de esa alteración, que es más bien interna, tenemos casos de alteraciones externas también, es decir, sin cambiar la estructura, pero sí con un uso con propósito, ¿cierto?, argumentativo diferente. Hay una columna de opinión que escribió Ernesto Otone, ¿cierto?, en 2015, hace mucho tiempo, ¿ya? Que lo tituló de esta manera: el año en que mostramos la hilacha. O sea, mostrar la hilacha, ¿cierto?, consiste en que uno, ¿cierto?, hace ver un defecto en el fondo o que te avergüenza, ¿ya? De hecho, él parte no puedo poner toda la crónica, pero dice: aun cuando no es seguro que sea un dicho solo chileno, es en Chile donde mostrar la hilacha tiene un uso que todos entienden. Mostrar la hilacha significa que una persona no era como parecía ser, sino peor, que aparentaba más conocimiento, mejores maneras, mejores sentimientos, hasta que de pronto una actuación, un comentario, un desconocimiento de algo que se suponía debía conocer, hacer que muestre la hilacha, y queda a la luz algo de impostura, de engaño, de rostro encubierto, que hasta ese momento había disimulado con éxito. Nada más parecido a nuestra realidad política, ¿cierto?, donde los gobiernos continuamente muestran la hilacha, ¿cierto? Una vez que ya suben al poder, ya se alude a todas estas construcciones de otra cosa es con guitarra, ¿cierto?, y empiezan a mostrar la hilacha, ¿ya? Bueno, y también otras alteraciones también de tipo más externo, no interno, ¿ya? Un titular que apareció el año 2024, si mal no recuerdo, dice: tiró toda la carne a la parrilla. Bernardo Borgiat y Carmen Gloria Arroyo hicieron asado para 1000 damnificados en Viña del Mar. Ya la jueza de TVN y su pareja lograron realizar una tremenda actividad que la gente agradeció, ¿ya? O sea, jugando con la idea del asado, ¿cierto?, y al mismo tiempo la locución, tirar toda la carne a la parrilla. Entonces hay una ambigüedad ahí, se está, en el fondo, tirando toda la carne a la parrilla, pero también se está aprovechando esta locución de manera más creativa, ¿ya?, contextualmente más creativa, ¿ya? O finalmente, por ejemplo, una crónica que salió hace no mucho tiempo, ¿ya? Blanco y Negro golpeó la mesa y tomó una decisión con Jorge Almirón en Colo-Colo. O sea, golpear la mesa así como hacer un reclamo en el fondo, como poner, ¿cierto?, los puntos sobre la IES o reclamar algo, ¿ya? Entonces hay muchos ejemplos que uno podría recopilar de alteraciones, y esas alteraciones tienen que ver con usos contextuales diferentes, con otros propósitos que pueden ser humorísticos, pueden ser festivos, pueden ser también argumentativos, para ser más claros, para ser más convincentes con algo, ¿ya? Y eso, y con esto quiero terminar, no contraviene el carácter petrificado o lexicalizado de estas locuciones, sino que lo refuerza, porque en el fondo uno se da cuenta de la alteración. Se da cuenta de la alteración, ¿por qué? Porque uno conoce, porque uno tiene internalizado en ese territorio común, que es la lengua, ¿cierto?, que es el uso convencionalizado, cómo es realmente la construcción, ¿ya? Nadie se pondría a dudar si es sudar la gota obesa o sudar la gota gorda. Todos sabemos que es sudar la gota gorda, ¿ya? Pero en el fondo eso le da un mayor carácter festivo al discurso, en ese caso el discurso periodístico con el estilo más festivo de la cuarta. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Abelardo San Martín, y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Soledad Chávez, con la súplica de que nos apeguemos a los 13, ojalá minutos, máximo 15, porque nos falta la siguiente mesa, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias.
Muy bien. Fíjense que Günther Hensch publicó un libro, ya un clásico en 1982, que se llama La lexicografía española, un libro señero, y hay una parte del libro justamente cuando habla de un diccionario ideal que no existe. Y describe una serie de unidades léxicas que tendría que tener este diccionario ideal. Esta es una selección solamente de las unidades pluriverbales. Fíjense que son variadas. Hasta ahora nos hemos centrado sobre todo en las locuciones. Obviamente que hemos hablado de las colocaciones, hemos hablado de las fórmulas oracionales o locuciones oracionales, pero fíjense que hay mucho. Es todo un mundo. Todos los ejemplos que están ahí en cursiva son del famoso diccionario Román que he venido estudiando por mucho tiempo, y esto también es importante. Hasta 1950, con un estudio señero de Casares, de Julio Casares, acerca también de la lexicografía, un libro anómalo dentro del tiempo, donde él propone la primera forma de tipologización de las locuciones. Antes no se hablaba de locuciones. Por lo tanto, a la época de Román, fíjense, 1901-1908, se habla de frase, por lo general, o no hay esta conciencia. Fíjese cómo define cola de mono. Otra cosa importante que tocó Victoria en la mañana y que es relevante y que de alguna manera continúa lo que reflexionaba Guillermo. La fraseología también hay que estudiarla desde el punto de vista histórico. No es hasta con Maite Echenique Elizondo en la Universidad de Valencia, hace 15 años atrás, que se ha empezado a estudiar de esa manera, y así se ha podido determinar cómo se van gramaticalizando estas unidades que van en conjunto. ¿Esto qué ha implicado? Que han quedado ciertos fósiles en ciertas unidades pluriverbales que solo las encontramos allí. Por ejemplo, nangas o por mangas, angas solamente lo encontramos ahí, o Bartola en la Bartola, aunque ya prácticamente nadie lo utiliza. Voy a ir muy rápido. Por ejemplo, también cómo determinamos en locuciones sustantivas geminadas, como las llama por toda pena, lo que sería o una colocación o una locución oracional en algo como edición príncipe, que es la secuencia de dos sustantivos. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Cuando podemos encontrar locuciones adjetivas y adverbiales. Pero también podemos encontrar, este es un ejemplo, todo esto yo lo tomo de mis clases de pregrado y posgrado, donde veo fraseología y lexicografía. Fíjense, locución verbal y fórmula oracional, porque también van de la mano. La fórmula oracional también se puede entender como locución oracional, en términos de Mario García Paje. Y aquí Manuel Seco las incluye, pero fíjense, lo pone en conjunto. Esto también es relevante, no casarse solo con un determinado concepto, sino que se pueden hacer de diferentes maneras dentro del tratamiento lexicográfico. Fíjense en hecho una sopa como locución adjetiva, pero fíjense que Manuel Seco para hecho una sopa lo incluye como una explicación, es decir, como una definición impropia. Frecuentemente se usa en construcciones de sentido comparativo, hecho una sopa, y lo ejemplifica, para que vean que estos conceptos van saltando. Una locución que no se ha mencionado y que es relevante, pero es escasa, es la locución pronominal. Fíjense, el mendalerenda, que lo debes conocer, esto está en Seco, o cada o todo quisque, que son locuciones pronominales. Bueno, este es uno de mis diccionarios predilectos integrales, el Diccionario del Español de México. Lara lo simplificó al máximo y no se casa con nada y no pone ningún tipo de clasificación. Y fíjese, el su servidor o servidor de usted, que son locuciones pronominales, solamente forma de cortesía, etcétera, 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 con ejemplos. Acá se ha hablado mucho de mesa redonda, que, ojo, todavía no está la conciencia en muchos hablantes que mesa redonda es una locución. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi facultad están a punto de comprar realmente una mesa redonda para hacer mesas redondas. O sea, todavía no está esa noción de que mesa redonda no es necesariamente mesa redonda. Otra cosa importante que quería comentarles en relación con las locuciones sustantivas y las colocaciones o las palabras compuestas tiene que ver con la decisión que ha tomado el Diccionario de la Real Academia Española de no incluirlas en la sección de locuciones. La sección de locuciones ustedes las van a encontrar lematizadas al final en rojo, pero toda unidad sustantiva, fíjense, va a ir marcada con la marca sustantiva y con un tono marrón o café. Esto también es interesante. ¿Para qué? Para no hacerse caldo de cabeza al momento de tener que determinar o cómo seccionar. Lo digo de inmediato porque ahí está mi equipo de IFRUECH al fondo, a la izquierda,
para que pensemos en esto también al momento de trabajar con el Difresh, que ya está a la planta, ya hay decisiones, pero ustedes saben que los diccionarios y sus plantas van cambiando, ¿no? Fíjense acá cómo lo decidió Seco, ¿no? Mesa redonda, también como una unidad léxica y sin este sentido de locución sustantiva, etcétera, etcétera. Fíjense Plaza de Armas. Plaza de Armas también uno podría pensar, bueno, ¿hasta qué punto está este límite entre locución sustantiva? O podría darse también ahí una secuencia. Fíjense que también está en el DRAE en esta posición y lo mismo en el diccionario de Seco. Lo que hablaba también Lucía, que se sigue determinando en el diccionario de la RAE, ¿no?, como locuciones verbales, y también en el diccionario de Seco, pero fíjense cómo lo resuelve Luis Fernando Lara. No se molesta ni siquiera en incluir una subacepción, incluye ejemplos. Miren qué maravilla de resolución. Esto sí que es simplificarse la vida tanto al lexicógrafo como al usuario. Lo digo porque hay que tenerlo presente. Otros verbos usuales, tomar la palabra, ¿no? Fíjense nuevamente lo que resuelve en el segundo ejemplo Lara, ¿no? Pedir la palabra, tener la palabra, tomar la palabra, con ejemplificación. Y nuevamente Seco con esta alternancia fórmula locucional o fórmula oracional o locución verbal, perdón, que voy muy rápido, pero es que tengo que llegar. Estas son mis favoritas, ¿no? Las fórmulas oracionales que tienen un valor en sí mismo independiente, que García Paje, como les decía, las llama locuciones oracionales, pero fíjense que el DRAE las llama locuciones verbales. Lara, insisto, no lo incluye, no está en el horno para bollos y no hay problema, ¿no? El mismo Román, el autor que estudié, Echando a perder se aprende, esto también sería una fórmula oracional. Y acá empezamos con los lindes, fórmula oracional, fórmula proverbial, frase proverbial, proverbio. O sea, entramos poco a poco y nuevamente, insisto, la fraseología tiene que ser tomada desde un punto de vista histórico, porque desde un punto de vista histórico podemos ver que muchísimas unidades pluriverbales fueron en un primer momento paremias. Y eso es relevante. Por ejemplo, el capitán Araya, que embarca a la gente y se queda en la playa, también está esta decisión que la podemos ver con diferentes resoluciones en muchísimos estudios, ¿no?, de fraseología. ¿Qué es esto? Esto sería en rigor una frase proverbial. ¿Y qué hace que no sea un proverbio? Las frases proverbiales por lo general tienen nombres propios. Aluden a hechos inventados o no. El proverbio no. El proverbio va más hacia una enseñanza que ustedes bien saben que hoy por hoy no se incluyen dentro de los diccionarios, pero algunas fórmulas proverbiales sí que pueden, el que quiera Celeste le cueste, ya sería más bien una paremia, ¿no? Formaría parte de un proverbio. Y las que hablaba Abelardo, estas frases hechas que son fundamentales, ¿dónde las instalamos? En esto hay que pensar siempre también, hay que ponerse en los zapatos de la persona que tiene el español como segunda lengua y que está aprendiendo el español como segunda lengua, y ustedes bien saben que el gran desafío cuando uno aprende una segunda lengua es justamente la fraseología. Pasas ese límite, ¿no?, de decir domino bien una lengua cuando puedo manejar bien la fraseología. Ya lo decía Erasmo de Rotterdam en el siglo XV cuando quería nuevamente reintegrar la enseñanza del latín. Partamos con frases hechas y podemos manejar un número importantísimo de frases hechas en la conversación. Bueno, era lo que hacía Sancho con las paremias, justamente. Bueno, a nadie le falta a Dios, también frase hecha, frase proverbial, quien te vio y quien te ve, fíjense que también van cambiando. Esto era 1916, 1918, ¿cómo la decimos hoy? ¿No? La decimos de otra manera, pero sigue teniendo la misma estructura. Esta que me encanta, que mis estudiantes ya no la reconocen, San Antonio bendito no come ni bebe y siempre está gordito, miren qué cosa más linda. Esto es una frase proverbial. Y la del ratoncito, toma este dientecito y dame otro novito, no sé si todavía se le sigue enseñando a los niños, también se puede hacer historia de la lengua con la fraseología. Y esta que es una maravilla y que también he descubierto, mis estudiantes no la conocen, ya llegó el charque a Coquimbo, que lo que hace Román es contar toda la historia, pero esto tiene que ver también con la paremiología. También podemos encontrar en latín. Todos nosotros hemos tenido o hemos conocido o alguna vez vimos el pequeño Larousse en color, en donde la división entre el diccionario de lengua y el enciclopédico en rosa, que es justamente la fraseología latina, que es fundamental saberla. Bueno, Román ahí la incluye. Y estos serían dos paremias que están ahí en el diccionario de Román y tendríamos que ver ahí y decidir. Como hablábamos hoy en el almuerzo con mis distinguidos señores académicos, también
aconsejo no descartar de cuajo y decir esto no va. Como decía el gran José Antonio Pascual, lo que va a misa en el proyecto de un diccionario puede quedar bien también para un diccionario integral. Y como estamos en un proyecto digital, bien todo puede quedar ahí dentro. Muchas gracias. ¿En cuántos minutos hablé? ¿Ven? Se podía. 32 diapositivas. Muchísimas gracias a la doctora Soledad Chávez por esta estupenda presentación y por su bondad con los tiempos. Como estamos un poquitito atrasados, no voy a hacer ahora una ronda de preguntas, pero sí quiero dar la oportunidad para que haya al menos una pregunta del público. Una, exclusivamente, si es que la hay. ¿Sí? Yo tengo la duda que es en relación a la taxonomía. Cuando se está haciendo por una parte el diccionario fraseológico chileno, por otra parte panhispánico, y empiezan a buscarse estos casos, trato de entender si esa taxonomía no debería ser previo a la tarea de colecta. Muy buen punto. ¿Quieres contestar? No. Es un excelente punto. A ver, pasa en general con este tipo de trabajos que si bien tenemos una taxonomía, esa taxonomía puede eventualmente ir requiriendo ajustes a la luz de los casos reales. ¿Por qué lo digo? Porque la taxonomía, que ya está inspirada en casos, supone un cierto tipo ideal de lo que entendemos, por ejemplo, por locución sustantiva, por ejemplo, por locución adjetiva, etc. Y puede que en lo concreto nos encontremos con algunos casos que estén en una nebulosa, donde no tengamos completa claridad, bueno, esto es sustantivo, esto es adjetivo, esto es una colocación, ¿cómo lo voy a desambiguar? Revisando más datos. Y justamente lo que estamos haciendo es que tenemos una base de datos aportada por las diferentes academias, con propuestas, digamos, de todo el mundo hispánico, pero estamos además haciendo estudio de corpus y revisando los corpus de la SALE, especialmente el Corpus 21, y cuando no encontramos allí otros corpus, como por ejemplo Presea, y otros más, ¿verdad?, para ver efectivamente si esto que estaba definido de un modo, efectivamente es de ese modo o tiene otras posibilidades. No podemos mirar los casos solamente de un lado, tengo que mirarlo desde más de un ángulo para asegurarme qué es lo que estoy viendo. Si yo tomo este teléfono, lo miro desde este ángulo, me parece que es muy delgado. Si lo doy vuelta así, ya lo veo más ancho, ¿verdad? Bueno, pasa un poco lo mismo, estoy haciendo una metáfora, con las unidades fraseológicas y con todas las unidades léxicas o lingüísticas. Tengo que mirarlo desde diferentes ángulos. Algo podría funcionar además de un modo, por ejemplo, en Chile, y de otro modo en otros lugares. O sea, algo podría, por ejemplo, ser aquí una locución de X tipo y en España o en Argentina o en otro lugar no ser una locución y estar en combinación libre. Por eso mismo a veces nos pasa con ejemplos que nos han mandado de otras academias, que decimos, ¿por qué esto está aquí si esto es una combinación libre? Luego vemos el significado y nos sorprende el significado, que no tiene que ver con lo que aquí en Chile pensábamos que era. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? Ir a los datos. Siempre es ir a los datos. Agregar una información adicional que es importante. El diccionario fraseológico panhispánico y el DIFRUECH surgieron, digamos, como creación de la misma persona, de don Alfredo Matus. Él fue quien hizo ambos proyectos, y un proyecto partió en Chile y el otro proyecto se presentó a la Asociación de Academias en una reunión. Entonces eso hace que sean en muchos aspectos muy parecidos. O sea, está planteado también con los mismos tipos de unidades fraseológicas ambos proyectos. Claro que el panhispánico es un proyecto mucho más grande porque trabajan todas las academias. Y no sé si ustedes saben, van académicos de todos los países una vez al año y están 3 meses en la RAE, en Madrid, y esos académicos lo que hacen es de un listado de frases seleccionar cuáles son las que se usan en su país, dentro de las que ya han sido clasificadas. Eso.
Muchísimas gracias, Victoria. Agradezco a todos los participantes. Damos por cerrada esta mesa para poder pasar a la siguiente.